¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Inspira tu Destino. Aquí tenemos a una invitada muy especial, Marina Selvas Munch, escritora Hola. mexicana. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo y estar en este programa, en este podcast. Me encanta. Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación. Este, Tenía muchas ganas de platicar contigo porque pues ya tenemos tiempo conversando. Sí. Ya leí tu novela, La promesa de Ujú. Peyton. Tengo una reseña en Sí. el canal por si quieren checarlo. Aquí está. Ay, Ahí. pero no sé si se ve. Creo que está. Bueno, así. Ahí está. Es esta. Eh, ¿Qué nos puedes decir de tu libro? A ver, enséñalo otra vez. Preséntalo. Sí. Pues esta es La promesa de Peyton. Es una novela juvenil con drama y un toquecito de misterio. Francamente es más drama, sí, lo puede decir. Que es una novela que se trata de dos hermanos gemelos que por circunstancias de la vida se terminan separando cuando eran niños, porque la mamá se casa de nuevo después de que el papá se muere, y entonces la mamá al casarse con otra persona es convencida de mandar a uno de los hijos a un internado dejando al otro solo, y básicamente la historia ya ocurre cuando estos gemelos crecen y se vuelven a reencontrar, y Peyton, que es el protagonista, por eso el libro se llama La promesa de Peyton, él está muy enfocado en eso al grado de incluso él pensar en que su vida pues no importa, incluso con tal de cumplir esta promesa y de proteger a su familia. Y pues ahí pueden ver también la reseña que hizo en su canal Hater, o Hater, como no sé cómo se diga tu nombre, estoy como que confundida, Dime, pero Francisco. Francisco les Francisco, ok. Entonces, pues ustedes ya pueden ver la reseña en su canal, porque pues la verdad, lo dices muy bien, lo dices mejor que yo, es un decir. Sí, eso está bien. Te quería preguntar acerca de eso, de eso mismo, Ujú. de la historia. Este, Ajá, Principalmente este podcast es para hablar sobre lo que te inspira al escribir. O sea, tus ajá, motivaciones, sí. o qué fue algún Ujú. contenido que hayas visto, algún contenido que hayas consumido para poder, no sé, darte la idea, darte ese clic de decir, estaría chido escribir una historia así. Pues yo creo que algo siempre bueno, en mi juventud, sobre todo en mi infancia, yo vi mucho, como mexicana, novelas, telenovelas, y yo veía que, por ejemplo, hacían esto de los gemelos, en este caso eran gemelas y eran mujeres, que una era mala y la otra era buena. Entonces yo decía, ¿cómo dos personas que son tan iguales y que crecieron juntas o que tienen un vínculo van a llevarse mal? Era como que decía, para mí era como ilógico. Esa fue una de las razones. Dije, yo quiero hacer una historia donde hayan unos hermanos gemelos que se lleven bien y que aunque pase el tiempo, se sigan llevando bien. Esa fue una. Y la otra cosa fue que hace 10 años, que fue cuando escribí el primer borrador de este libro, estaban muy de moda los libros de, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que Eh, eran libros eróticos, y habían muchas niñas, gente, mis amigas, mis conocidas, que leían este tipo de libros y decían que la historia les parecía como muy bonita muy romántica. Y yo decía, pero les están hablando de una relación que yo, o sea, yo supongo que para empezar están muy chicas para estar leyendo ese tipo de cosas a mi manera de ver. Y luego, no les estaban dando algo realmente, o sea, hablándoles de la vida real, ¿me entiendes? O sea, de cómo es realmente estar con alguien así o vivir ese tipo de vida. Luego, por eso empiezan estas relaciones que son un poco abusivas y demás, y se confunden y demás. Entonces yo decía, yo quiero hacer libros en los que se pueda ver más que nada, no tanto el morbo, no tanto, porque tú ves el tema del cual trata el libro, si como tú ya lo leíste, sabes que trata un tema tabú, un tema fuerte, pero yo en ningún momento me ensañé en el tema, ni me obsesioné con dar descripciones gráficas de lo que pasó y todo eso, porque yo lo que quería era más que nada buscar, mostrar cómo es que la persona sale de ese problema
no se super mega victimiza ese problema. Y esas fueron mis motivaciones. Por un lado, quería escribir una historia de gemelos, que se llevaran bien, y por otro lado, una historia donde, no sé, se hablara de un tema fuerte, pero en lugar de irse hacia el morbo, irse hacia la solución de ese problema. Aunque yo sé que no soy psicóloga, ni tengo nada de eso, pero sí, como tratar de traer a la mesa esa otra versión, no tanto la versión de la persona que sufre esto y de cómo su vida se destruye y por más que trata no se puede componer, aquí no, al menos en este primer libro, y en el segundo libro pasan otras cosas, pero en el primero es más, termina bien, se puede decir, termina esperanzador. Entonces, esa era la razón, básicamente. Eso fue lo que hizo que a mí me dieran ganas de escribir esta historia. Pero básicamente, bueno, o sea, Uh-huh. pensando más que nada en la historia, se, Uh-huh. se desarrolla en Chicago, la historia. Uh-huh. Sí, O sea, me interesa saber más que nada, tú te vas a, o sea, a ti te gusta, no sé, te gusta la población de Estados Unidos y por eso preferiste pues es que enfocarte. fue lo que se me ocurrió, es que fue allí, o sea, cuando yo creé a los personajes, yo no los pensé en otro lugar. O sea, para mí ellos estaban allí y era allí donde tenían que ocurrir. O sea, nunca hubo una duda de decir, oye, no, podría ser en otro lado. No, siempre fue allí. Yo creo que era porque, como te digo, tenía mucho lo del consumo de literatura gringa, se puede decir, también películas. Y como yo no llevé, o sea, una escuela normal o no llevé formación para escribir este libro, o sea, no llevé ningún curso, y francamente toda la literatura que yo llegué a leer o las historias que yo llegué a consumir generalmente venían de allá, siento que era lógico, ¿no? Soy millennial, era lógico que iba a ir para allá, ¿no? Entonces, por eso es que fue, y la verdad tuve un poquito de miedo de siendo latina hablar de ese tipo de población porque soy latina, ¿no? Pero luego dije, ah, no, lo voy a dejar así, ya de por sí el tema es polémico, ya lo demás no importa. Entonces, pues, Pues es por ese que, lado. pues es que realmente no, pues como tú dices, no te enfocas, por ejemplo, en ver en dónde lo hace la historia o cosas así. A mí, por ejemplo, me gusta la ciudad de Chicago. O Ah, sea, es muy bonita. Ah, algún día quisiera ir. Pero como tú dices, o sea, no tuviste una formación de escritora y cosas así. uh-huh. Pero, pues ni yo, o sea, yo ni siquiera, yo también soy escritor, pero Sí. yo siento que ese tipo de cosas, como ahorita, o sea, ahorita estamos grabando un podcast, no tenemos una Ajá. formación para grabar un podcast, o sea, yo no tengo una formación de editar videos, de grabar nada, Uh-huh. pero pues muchas de las cosas se desarrollan con la práctica, o sea, si no tienes la Sí. práctica, no puedes, mejorar. Y por ejemplo, o sea, Uh-huh. en la escritura también es así. O sea, yo también cuando empecé a escribir Uh-huh. hace como unos 15 años. Ajá. Y cuando yo empecé a escribir mi primera novela, que todavía no la termino, Ajá. to- Ah. pero cuando yo empecé a escribir mi primer novela, yo la empecé a escribir como un guión. Y yo creí que así se escribían las novelas. Pero hasta Ah, cuando... yo también llegué a hacer eso, de escribirlo como si fuera guión con el nombre y los dos puntitos y luego el diálogo, lo llegué a hacer. Sí, así, Era así. así empecé. O sea, empezamos varios Por dos. Yo también. escribiendo de una manera como que no es la adecuada. Uh-huh. Entonces, agarras un libro, agarras una novela, la empiezas a leer y tú mismo te vas dando cuenta, oye, así no está bien como lo estoy escribiendo. Aunque no tenga una formación, tú mismo te vas dando Uh-huh. cuenta cómo se escribe. Tú mismo Sí. te vas dando cuenta cómo desarrollar la historia, cómo Uh-huh. irla desglosando, cómo ir poniendo los párrafos. Te das cuenta de que, oye, yo repetí mucho esta palabra, ya tengo la chica, o sea, Ajá. la misma palabra siempre la repites y tú mismo te vas autocorrigiendo pensando, Uh-huh. oye, eso no está bien, eso no se escucha bien, o no se Sí, lee se oye bien. como muy falso, muy acartonado, muy repetitivo, típico, ¿no? Que te pase eso de que dices, ay, no, espérate, esto está muy repetitivo. O Sí, o sea, sea, como, por sí. ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando escribía muchas palabras que terminaban en mente, Ay, últimamente, no, yo también. seguramente. Uno, así empezaba yo, o sea, escribiendo y Sí. no lo hacía bien. Pero con la práctica, leyendo,
Este, yo utilicé de aprendizaje un libro que le tengo mucho cariño porque me ayudó precisamente eso que dices, a ver el lenguaje de la novela, de cómo se escribe una novela, sobre todo para el tipo de público al que iba dirigida. Es una novela de vampiros, irónicamente no tiene nada que ver, pero, pues sí. este, esta novela se llama Night World. De hecho, en mi canal tengo una reseña de ese libro porque me encantó mucho la manera de escribir de la autora, porque te envolvía en el escenario y a veces llegabas a un momento en el que ya te habías olvidado que estabas leyendo. Entonces yo decía, yo voy a tratar de, no igual porque yo tengo mi manera de hablar y mis conceptos y las cosas y demás, pero sí traté de imitar ese lenguaje fresco a mi manera. Entonces yo dije, pues de ahí me voy a agarrar, esa va a ser como que mi base para poder encontrar yo mi propio estilo. Y sí, o sea, al principio era similar, después poco a poco empezó a tomar ya su propio, conforme fueron las correcciones, poco a poco ya fue empezando a tomar su propio estilo, se puede decir lo que estaba ahí escribiendo, pero o sea, al principio sí fue así, porque pues no sabía, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice, por ejemplo. Sí, es que, o sea, aunque consumas libros, consumas revistas o así, cuando tú escribes, tú le pones tu propia esencia a lo que estás Uh escribiendo. -huh, O sea, me pasa, por ejemplo, que mi libro, uh la -huh. novela que yo estoy escribiendo, yo me basé mucho en una serie de anime. Y al yo irle escribiendo, por ejemplo, mi mejor amigo, que es el que lee mi historia y pues casi siempre son los mejores amigos los Uh que -huh. te aconsejan, los que te critican, Sí. los que te van guiando. Él cuando Uh -huh. leyó lo que llevo de mi historia, él decía que sí Ajá. se parecía al anime que veíamos, pero que tenía una esencia mía. Y eso me gustaba, o sea, tú vas encontrando la esencia que le vas a poner a tu historia y poco a poco la vas mejorando, la vas cambiando, la vas corrigiendo, pero tu esencia sigue estando ahí aunque le cambies muchas cosas. No sé, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, no sé si los correctores de estilo, porque yo no he sacado el libro, Uh pero no -huh. sé si los correctores de estilo, cuando corrigen tu novela, corrigen tu manuscrito, le cambian la esencia de lo que tú ya tenías pensado de la historia o nomás le cambian, por ejemplo, la estructura de un párrafo o que repitas muchas las palabras. No sé si, por ejemplo, te pasó eso con tu libro. ¿Tú lo mandaste a corregir? Pues o sea, yo lo que hice fue maquetarlo y corregirle la ortografía, pero con corrector de estilo no ha pasado. Yo he pensado en mandarlo con alguien que haga eso, esa parte, pero tengo entendido que la gente que se dedica a esto está muy, o sea, estás muy a la par con ellos, o sea, un buen corrector, porque hay correctores básicamente van a agarrar tu libro y van a decir, no, esto, y te lo van a querer cambiar, pero ya es tu decisión si aceptas que lo cambien o no. Pero un buen corrector generalmente se sienta con el autor y empiezan a hablar de esto y le empiezan a decir por qué, les explica por qué se tendría que cambiar tal cosa, pero en realidad no es que cambien todo, o sea, no te van a cambiar tu esencia de tu libro, o sea, un buen corrector, alguien que respeta tanto su trabajo como tu trabajo, creo que no afecta mucho. O sea, al menos lo que yo he investigado en internet, porque yo nunca he contratado corrector, así que no puedo decirte a ciencia cierta. Pero Pues sí. según lo que he leído, sí. O sea, sí, son cosas bastante complicadas. Yo con este libro he vivido mil y una aventuras y con el segundo, más mil y una aventuras. De hecho, ese ya pronto también va a salir, el segundo ya en espero que para estos meses ya salga. Y también, no, si este libro me tardé 4 años en escribirlo, creo que el otro me lo tardé, o sea, técnicamente el primer borrador lo escribí en 3 meses de este libro, Sí. pero realmente me tardé 5 años. O sea, entonces, o sea 2 o 3 años en corregir para poder autopublicar y todo eso, me tardé más. Pero ya con este otro libro, la verdad, me tardé más en escribirlo que en publicarlo. O sea, en publicarlo creo que lo terminé de corregir en octubre del año pasado y Sí. ahorita ya prontito se va a publicar. Yo creo que es la experiencia también, ¿no? Que va uno agarrando. Pero Entonces, por ejemplo, uh-huh. dices que pues tú lo publicaste por Amazon, ¿no? Sí, lo autopubliqué por Amazon el primero y este otro también lo voy a autopublicar por Amazon igual.
Eso es lo que me interesa saber, por ejemplo, ¿por qué por Amazon? ¿No se te hace mejor Amazon o al ser independiente no preferirías, por ejemplo, publicarla por tu cuenta y tú misma, Pues es que era la cosa, era el dinero para poder contratar a alguien que me ayudara, que de hecho esa persona me sigue ayudando todavía, o sea, son las mismas personas con las que estoy trabajando y porque me han mantenido el precio desde hace años, con lo que, o sea, estoy pagando prácticamente lo mismo por ambos trabajos. Entonces, y me costó trabajo conseguir el dinero para poderlo pagar, siendo sincera, pagar por impresiones al menos aquí donde yo vivo en el estado de Chiapas, es bastante costoso. Entonces, pues la verdad era mejor en Amazon, era más fácil para mí económicamente, más que pues era yo solita con mi libro, entonces era más fácil, por eso, por la facilidad se puede decir. entonces Amazon es una buena opción, por ejemplo, para los que no tienen muchos recursos, más que nada en donde Uh-huh. viven, Sí, no tanto recursos de que no tengan dinero, sino que no hay muchas facilidades en lugares donde viven que no pueden, por ejemplo, llegar con una imprenta y decir, oye, uh-huh. imprímeme este libro o imprímeme Sí, o tantas sea, o copias. esto que es elevado, es que el costo es elevado, o sea, el costo aquí es elevado y más si no tienes muchos, o sea, por ejemplo, en mi caso a mí sí el dinero ha sido uno de los impedimentos, pero sí he podido juntar para lo necesario, pero ya para imprimir ya se sale un poquito más de mi presupuesto. Entonces, sí, o sea, tiene que ver la región en donde estás, tiene que ver tus circunstancias, si puedes encontrar la manera de jalar dinero para recursos para poder tener, para poder publicar, para poder costearlo de imprimir varios libros, no sé, 100 libros, 500 libros, lo que sea, lo que se te ocurra, sí tiene mucho que ver esos dos factores, que el dinero y dónde estás, para poder ver si es viable o no hacer eso. Bueno, me pasó a mí que yo estaba buscando imprentas aquí en Uh -huh, Guadalajara. uh -huh, Encontré como dos o tres, pero no, solamente pregunté a una imprenta cuánto uh -huh. costaba, cuánto era el costo de impresión de cada ejemplar. Me dio una cotización, Uh -huh. pero como todavía no termina el libro, no lo tomé, no di mucha importancia porque pues aún no tengo nada escrito y pues también cuando ya esté escrito, tengo que maquetar a ver se va a desarrollar, a ver cómo va a estar la estructura del libro, Sí, cuántas páginas, entonces es lo que ellos preguntan siempre, cuántas páginas son del libro. nada, sí. Entonces aquí en Guadalajara, pues a lo mejor sí hay más imprentas que en otros estados de la República. Tal vez tienen la suerte de ese lado, sí, o sea, por opciones, más que nada falta de opciones donde puedas ir a ver dónde hay mejor precio y así, pues sí puede ser por eso. Por eso fue que dije, no, mejor Amazon. La verdad era mejor opción, de hecho. Me llegaste a contar Uh-huh, en las pláticas que habíamos tenido que tú tenías uh-huh. como que una organización o tú tenías una como con varios escritores de allá que tenían Ah, un como plan, un como proyecto. sí, Platícame sobre eso. tenemos un club, se llama el Club de Arte Xibalba. Y es un club que está empezando apenas. En este momento, éramos más miembros, pero con el tiempo como que se ha ido un poquito disolviendo. Pero en este momento, seguimos adelante, por ejemplo, la semana que viene vuelvo a tener, sí, no, la semana que viene creo, tengo otra presentación, pero es presentación de este libro, pero con otro libro precisamente del mismo club. Vamos a ir a una cafetería a leer un poquito de los libros y todo eso, y estamos trabajando en eso, en acercar a la gente a la cultura. Se puede decir, esa es como que la misión del club, que se llama Club de Arte Xibalba, y igual lo pueden encontrar en Facebook, así como CAX Club de Arte Xibalba, por si lo quieren conocer, si son de Chiapas o si les interesa curiosidad, pues igual pueden buscarlo. Y pues sí, hacemos eso, es como, está empezando, pero tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, de hacer talleres literarios, de dibujo, también queremos hacer algo con teatro, aunque todavía no encontramos a alguien que quiera impartir clases de eso o talleres de eso, pero estamos en ese movimiento ahorita con ese club de arte y estoy muy contenta porque aunque no hemos hecho, o sea, no hemos crecido mucho, pero al menos lo poquito que hemos hecho pues ha sido bastante interesante, ha sido una experiencia muy interesante. Se quiere hacer de diferentes partes, de áreas del arte, no solamente escritura, dibujo,
arte, teatro, música, de todo eso se quiere hacer. Es la intención del club. Es como decías, un club de cultura, pues no solo de escritura ni nada de eso, Ujú. es de todo en general de la cultura. Sí, de todo lo que es la cultura. Y estamos empezando y así, o sea, es complicado porque pues, somos realmente poquitos en este momento, pero le estamos dando muchas ganas y vamos a seguir picando piedra hasta que el club ya llegue a ser bastante conocido y estamos en eso. Es una aventura bastante interesante. ¿Tú te dedicas enteramente a escribir o qué más haces? O sea, tu día a día, tu semana, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, Ah, tu principal fuente de ingresos o es la escritura, es lo único que haces. pues, o sea, yo tengo dos fuentes de ingresos. Por un lado, la parte de lo que es la escritura, que tampoco es que me dé mucho. Realmente de lo que más gano es de ventas de cosas, de ropa y de accesorios, pero desde segunda mano, se puede decir. O sea, bueno, los accesorios no, pero la ropa sí es de segunda mano, es lo que vendo. O sea, es Pero comercio, o sea, es lo que hago, o sea, uh-huh. te dedicas a vender en tu Es mi casa. fuente de ingresos. Sí, en mi casa y a veces en un parque y a veces en tianguis bazares, aquí en donde vivo. A veces vamos por allá. Es lo que hago. Y aparte lo de escritura, es como escritora fantasma y como también asesorando a otros escritores para que puedan terminar sus libros. Son de las dos cosas que trabajo, se puede decir, ¿sabes? Es de ahí donde saco la lanús. Sí, es lo que te ayuda más que nada Uh-huh. a pasar tu semana, pues. Sí, y aparte, pues en mi casa todavía vivo con mi familia, vivo con mi mamá, con mi papá, entonces realmente ellos también me ayudan, o sea, entonces, por ese lado, Platícame también sobre, o sea, tú tienes después de este libro, de La promesa de Peyton, tú platicas que ya tienes otro, en proceso. Pero por ejemplo, ajá, tu canal, tus redes, ¿tienes algún proyecto, que vayas a hacer, que quieras, no sé, en lo que te vas a enfocar después de eso o durante el proceso de escribir tu segundo libro? ¿Qué planes tienes para tus canales, para tus redes o para algún otro proyecto que tengas en mente? pues ahorita, francamente, lo que hago en mi canal es contar historias, me gusta contar historias, me gusta contar historias de terror, ¿quién lo diría? Me gusta contar historias de terror, y suelo subir videos ahí, aunque el último año, como estuve muy enfocada en trabajar y en escribir también, lo dejé un poco, pero este año quiero retomar, hacer más, más videos contando leyendas urbanas, ese tipo de cosas, porque me gusta. También hacer blogs hablando del tema de la escritura, pero proyecto grande, grande en redes sociales, ahorita no. Hasta ahorita no, nada más tal vez lo que te digo de lo de las historias, de estar contando, hacer un poquito más elaborados mis videos de historias de terror. Y creo que ya, y tal vez hacer directos en TikTok, nada más. Fuera de eso, no, estoy muy enfocada en mis libros, o sea, en publicar el segundo libro de Peyton, en terminar el tercero y el cuarto, y aparte terminar otro libro que no tiene nada que ver con eso, que es fantasía y es fantasía bastante oscura y con toques de terror, entonces sí me está imponiendo mucho, esa historia me da miedo, no la puedo, o sea, me pongo a escribir y al rato ya me empieza a dar miedo y entonces lo dejo, para que a mí me asuste, está cañón, entonces estoy en eso, estoy muy enfocada en lo que escribo, más que nada. Entonces te dedicas más que nada a crear contenido, pero no es tu principal ambición, no es lo que haces es escribir más que nada, más que crear contenido. Sí, uh-huh. Sí, como que estoy más enfocada en lo de la escritura y también obviamente buscando clientes como escritora fantasma porque para eso, porque necesito fuentes de ingresos para poder seguir costeando mis proyectos, porque el libro que te digo, es como fantasía paranormal o de terror, o como ese libro sí va a requerir más inversión porque quiero meter ilustraciones y otras cosas, entonces ahí sí ya requiere más inversión. Tú dices que vas a escribir o también, por ejemplo, que haces Uh-huh. contenido, haces videos acerca de historias de terror
o anécdotas de terror. Y Sí, dices que vas a escribir un libro acerca ajá, de terror o algo oscuro. Pero sí, sí, ah, tu novela, la novela de La promesa de Peyton, es una novela juvenil y de drama. Quiere decir que ajá, la otra cosa que te gusta escribir es el terror, o es otra cosa que te gustaría ponerte a escribir. sí. Me gustaría ponerme a escribir porque siento que, o sea, me impone mucho porque aunque no va a ser tan, o sea mi idea como siempre es de que a pesar de que escriba yo algo por ejemplo, de miedo y así, es al final no dejar a mi lector sufriendo, o sea, no es como mi intención dejarlo sufriendo y que luego ya quede traumado de por vida por lo que leyó, tampoco, aunque sea de terror, sino que al final tenga una resolución positiva lo que pase, pero sí me gusta explorar eso, me gusta explorar lo macabro, sobre todo las leyendas de México, hasta las leyendas europeas, las banshees, no sé si has oído de ellas, que son como, las siento que son como una llorona, pero irlandesa, no sé Sí, si has escuchado de ellas. sí, sí los he escuchado, las Banshee. Las banshees, yo siento que son como lloronas irlandesas, no sé por qué tengo esa idea, pero bueno. Y por ejemplo, la leyenda de la llorona me llama mucho la atención, que va a tener un poco de eso, esa historia que estoy escribiendo ahorita. Entonces, me gusta el terror. O sea, me gusta, pero no el terror de gore. O sea, no lo sangriento, las tripas y demás. Eso no está. Ahí sí paso. Toco, paso sin ver. Sino más que nada lo que es como más gótico, más de fantasmas, de brujas, ese tipo de terror. Es el que me gusta, que es más fantástico, no tan terrenal, no es del asesino y este tipo de cosas, ¿no? Sino ese tipo es el otro tipo de historia que me gusta. Y obviamente va a haber drama y también va a haber algo de romance porque por ejemplo, lo poquito que he leído del Conde de Drácula, y por ejemplo siento que tiene ese toque un poco romántico ese libro, entonces quiero hacer algo así, o sea, es como mi ambición, es mi sueño poder crear algo así, pero bueno, a ver qué tal me va. Sí, o sea, Uh -huh. me pasa, por ejemplo, yo tengo pensado mi novela, es una novela romántica, pero a lo mejor hago una segunda parte, pero también, o sea, yo quiero también escribir algo, por ejemplo, como acción. Permíteme. Ah, sí, eso es padre también. A mí me gustaría, por ejemplo, escribir algo como de acción, algo como de peleas. Creo que eso es, Uh -huh. fantasía épica, creo que se le define el género, no estoy Ah, seguro. sí. Pero, o sea, tengo una idea ya para una novela sobre eso, sobre peleas. Aunque también me gustaría Uh -huh. escribir, por ejemplo, de misterio o policíacos, aunque no sé. Me gustan esas historias, pero no las sé escribir. Pero yo pienso que Yo sí. también ando en la pelea de eso, porque sí me gusta, pero todavía no estoy tan preparada, estoy peleándome con eso todavía, pues, porque no estoy tan... Es que escribir ese tipo de cosas es complicado, o sea, debes de tener muchas herramientas como, como escritor, como creador de mundos, mucha imaginación. Pues sí, o sea, más que nada la imaginación. También lo que. Bueno, a mí lo que me Uh pasa, -huh, por ejemplo, cuando estoy pensando en una. Se puede decir una escena de la historia, del libro. Lo que yo uh hago, -huh, por ejemplo, es escucho música, me gusta mucho escuchar la música e imaginarme como un uh video -huh. musical de la situación que se está planteando en la historia. Por ejemplo, Ah, sí, yo también lo he hecho. ¿te pasa a ti también? Pues, o sea, yo, por ejemplo, o sea, yo escucho la Sí, canción y ya ves que hay videos ajá, musicales de las canciones que escuchamos. Y yo escucho, cuando estoy escuchando uh la -huh. canción, cierro los ojos y me imagino un video, pero sobre la escena que estoy pensando. Ah, sí, sí, también me pasa. Yo lo que hago mucho es ponerme a pensar, me pongo ahí a escuchar una canción una y otra vez hasta que termino de mi escena. La misma Ay, canción. no. Sí, una y otra vez, porque, o sea, porque hay momentos, bueno, al menos por ejemplo, con lo que fue Peyton, que no es una historia de súper, no es como que de gran acción ni nada, es una historia de drama juvenil y así, pero hay una canción que escuchaba una y otra vez para ciertas escenas. O sea, yo tenía como que la canción de la escena, ¿no? Decir, no, esta canción es para este momento del libro y la repetía mientras estaba escribiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así le hacía. Ah, sí. Y así, repitiendo la canción varias veces.
y todo eso. Y te ha pasado que cuando estás muy enfrascado en una historia o en lo que estás escribiendo, sueñas con eso después. A mí me pasa que sueño. Y fíjate que los sueños a mí en lo personal sí me sirven mucho para Este, poder, para poder crear, o sea, algo. No siempre tengo los mismos sueños, no siempre tiene el mismo resultado y no siempre me acuerdo de todo lo que sueño, pero sí pasa. ¿Qué tal, gente? Una pequeña interrupción. Aquí volvemos a lo que estábamos hablando sobre los sueños que nos ayudan a, por ejemplo, a escribir ciertas escenas de las historias. ¿En qué estabas? O sea, yo hablo de esto de los sueños porque cuando o sea, me pongo a escribir algo y estoy muy metida en esa historia, me voy a dormir y a veces eso hace que como estuve todo el día pensando en esa historia, empiece a soñar con cosas relacionadas con esa historia, escenas. A veces puedo soñar escenas de la historia y al día siguiente, cuando me acuerdo, pues las utilizo para poder seguir escribiendo. A veces no me acuerdo de todo del sueño, pero muchas veces sí, o sea, a veces eso a mí me pasa, de las cosas que más hago. Sí, eso sí. Me gusta, sí, Sí, me ha pasado. y es interesante. Sí. Luego, no sé qué escritor dijo, no recuerdo el nombre del escritor, pero es alguien que es famoso, de eso sí me acuerdo, que dijo que las pesadillas son muy buenas yo creo que porque escribe terror. Creo que fue Stephen King, no estoy muy segura. Pero la cosa es que él dijo eso de que las pesadillas son muy buenas para sacar ideas para historias de miedo o para cualquier historia de los sueños, cualquier sueño. Y dije, ay. Sí, me ha pasado, por ejemplo, con la historia que te digo que quiero escribir de una historia de peleas. Me Uh-huh, pasó, por ejemplo, que esa historia, lo primero que pensé en esa historia, yo lo pensé en un sueño. O sea, yo lo soñé. uh-huh, O sea, fue una uh-huh, serie de, por ejemplo, de historias que iba ideando, iba pensando, pero en uh-huh. la base de la historia yo la soñé. Y Ay, qué padre. gracias a eso, yo hice una pequeña historia, como un cómic dibujado sobre eso. Y cuando... Pero en eso quedó, en un pequeño cómic, pero fue todo lo que hice. Pero ya después Ah, pensé, le voy a idear, basándome en ese argumento, le voy a idear toda una historia completa que se desarrolle uh-huh, basándome en eso. Y es lo que tengo pensado escribir. O sí, sea, ya tengo toda la historia en la cabeza, detalles así como pero, situaciones, es lo que me falta por uh-huh. desarrollar, pero el argumento base de la historia ya está desarrollado y fue gracias a un sueño. Pues sí, exactamente, eso suele pasar, o sea, suele pasar eso, o a veces puede ser una canción la que te detona una idea, a veces puede ser una plática, pero a mí en lo personal una cosa que me gusta mucho es cuando las ideas vienen, o sea, por ejemplo, la historia de esta en particular, la que voy a escribir, la que es como de terror, llegó a mi vida de una manera muy grande, porque por ejemplo la de Peyton llegó toda de golpe, o sea, llegó toda, se estampó en mi cara y ya no me dejó. Te Pero cacheteó. esta otra historia, así digo, ¡pua! ¡Pua! Y así, ¿no? Y toma para que lo escribas, ¿no? Pero no, esta otra historia llegó de poquito en poquito, o sea, llegó primero una escena, recuerdo, estaba yo en Ciudad de México viviendo, estaba yo en el metro, una de las estaciones más viejas de metro de Ciudad de México, que se llama Pantitlán. Estaba esperando que llegara el famosito tren ¿cómo le llaman? Limosina naranja y todo eso. Estaba esperando con mi mamá, esperando que llegara el tren y todo eso. Y en eso se me vino la imagen precisa de una pareja de novios que están solos en un vagón a eso del último viaje de la noche. Y en ese momento se les aparece un fantasma, o sea, a ellos dos solos se les aparece una niña Sí. fantasma en el vagón del metro. Eso fue lo primero. Esa fue la primera escena. Eso fue en julio, o hasta me acuerdo, como en julio o agosto del 2016. Esa fue la primera escena que vino a mi mente. Y después de ahí estuve un buen de rato sin tener ni idea de cómo seguía. Así me pasó al principio. Eso fue lo que me pasó con esa historia. O sea, fue llegando de poquito en poquito. Luego la siguiente escena fue en el 2017, luego otras dos en el 2018, y en el 2019 tuve más ideas, y en el 2020 más ideas.
Ya, pero ya hasta apenas en el 2021 la empecé a escribir y es hora que no la termino, todavía. O sea que, pero ya tienes algo más aventajado, ya tienes un 80, 60% o cuánto. O sea, más o menos, porque lo que pasa es que o sea, como que la historia va evolucionando, como que es lo que va teniendo como multiversos, no sé, como que está media rara, entonces estoy buscando cuál es el camino correcto, o sea, quiero que la historia tenga sentido, que sea emocionante, o sea, tengo muchas expectativas en la historia por la manera tan extraña que llegó, porque no estaba yo pensando en nada de miedo, fue de día, cuando llegó la primera escena, fue de día. Obviamente estaba yo pasando por una situación física y emocional fuerte en ese tiempo. Entonces una historia de fantasmas era lo menos que me iba a asustar, ¿verdad? Estaba en otras situaciones de mi vida. Y yo creo que eso fue lo que hizo que viniera esta idea a mi cabeza. O sea, va a distraerme, dijo mi cerebro, a ver, hay mucho drama en tu vida, en la vida real, vete a otro lugar. Y fue, ahí llegó la idea. Entonces, pero solo fue esa escena. Y eso fue lo que me frustró. Y dije, ¿y dónde está lo demás cuando siempre llega todo de golpe? Sí. Y no llegó lo demás. Sí, pues por ejemplo, a mí no me llegan las ¿Sí? ideas o los argumentos para la historia, no me llegan mucho de golpe. Casi siempre bueno, por ejemplo, en mi libro yo no lo pensé todo de golpe, lo he ido desarrollando con el paso de los años, pero en la historia que yo tengo pensado, lo único que me llegó fue de qué se iba a tratar, de cuatro amigos. Era lo único que pensé. Y ya después la fui desarrollando con el paso de los años, fui pensando, quedaría bien esto, quedaría bien lo otro. O sea, son cosas que fui desarrollando, fui cambiando, fui quitando, pero que a final de cuentas ya tengo la estructura de toda la historia. Ahora lo único que me falta es escribirla, o sea, pero no me llegó de golpe, como tú dices, como por ejemplo en la promesa de Peyton que dices que te cacheteó. Sí, fue como, así se me cacheteó y digo, órale, ten. Y es padre esa sensación porque creo que una vez lo comenté en uno de los grupos de escritores en los que precisamente nos conocimos tú y yo, lo comenté de que ese momento de cuando escribí la promesa de Peyton en el primer libro es una sensación tan bonita tener todo tan claro que, o sea, es como si tuvieras una laptop aquí con la película reproduciéndose para que tú nada más escribas lo que está pasando. Así era en el primer libro. Ah, eso sí. Y no he vuelto a tener esa sensación. No la he vuelto a tener con ningún otro escrito y no sé por qué, pero solamente con este libro me pasó. Y bueno, y con los demás ha ido complicando un poco, porque como ya ves que tienen fama de que las segundas partes no son buenas, ese era el trauma que yo traía, y tengo que hacer que la segunda parte sí sea buena. Entonces, por ese lado. Pero la historia en sí va bien, o sea, no fue tan complicado como lo está haciendo la otra historia, por ejemplo. Pero sí, esa sensación bonita de todo fluye con mantequilla, no lo he vuelto a sentir. No sé por qué. Cosas raras de la inspiración. Pues a mí, por ejemplo, o sea, ahorita lo que estás diciendo tú de que las segundas partes no son buenas, que pues, es lo que generalmente se dice. O sea, Ajá, o sea, sí, no, o al menos a mí me gusta pensar, a mí me gusta cuando ajá, sobre una historia, no solo lo que yo escriba, sino lo que yo leo, lo que yo consumo en películas, en series, en cosas así. ajá, Me gusta más cuando la historia, si ya tiene ajá, un final, por ejemplo en tu libro, que bueno, ajá, tu libro ya lo leí, si tiene un final, tiene un cierre la historia. No me gusta cuando, a mí ajá, en lo personal no me sí, gusta cuando las segundas partes se tratan del mismo protagonista. Me gusta más el hecho, por ejemplo, de que sus historias concluyen y si hay una segunda parte del libro o de la historia o de la película, ajá, el protagonista sea otro. Por ejemplo, ajá. te lo voy a poner así, no sé si tú llegas a ver las películas de High School Musical. Sí, sí, llegué a verlas, Ah, pues, obvio. o sea, fuera de que la película trata de bailes, trate de canciones, trate de coreografías, que de eso se trata realmente. Ajá. Lo que no me gustaba de esa saga era de que, Es que sí, no sé, de Troy Gabriela. sí, no, bueno, sí, o sea, de que los protagonistas, o sea, es una historia de amor, tienen un conflicto en la Ujú. primera película y al final de la película resuelven todos sus problemas, resuelven todos sus conflictos y ya son felices por siempre.
así, o sea, concluye, básicamente así concluye la historia. Pero en la segunda parte pasa otra cosa que, ay, otra vez vamos a terminar y se separan otra vez y ya no se hablan. Y al final de la película, ay, Ya, sigue otra vez nos unimos. el mismo conflicto, Al final de la película, otra vez nos unimos, otra vez somos felices. pero es lo mismo. Y cuando empieza la tercera parte, Sí. otra vez pasa algo que los separan. Entonces su relación no es tan fuerte como lo hacen ver en las primeras partes. O sea, su relación es, o sea, va a llegar alguna cosa que los va a separar otra vez, entonces, o sea, es lo que no me gusta, por ejemplo, de las segundas partes, de las terceras partes. Me gusta si una historia, un libro o cualquier pieza de Ujú, contenido, la historia termina en su conclusión, o sea, termina en que la relación de las personas ujú. o el conflicto que se desarrolla tiene su conclusión. No me gusta que la segunda parte, ya pasa otro conflicto que va a terminar con toda la relación, va a terminar con toda la paz. Pues no, pues no sé si vayas a leer en mi libro porque no creo que lo lleguen a leer, pero este, pero no es, obviamente sigue tratando de Peyton. Este es el primero de una serie y es el mismo protagonista Sí, pues sí, es. y todo eso, entonces sí, o sea, en ese caso sí, es como, pero sí, los conflictos son diferentes. Tienen relación con lo del pasado, pero sí son diferentes. Sí, está bien, Ajá, o sea, no digo que no digo que, tu sí, libro va a estar obvio. mal o va a estar, o sea, no lo veo de esa manera, sino que si hay historias Mm. que la verdad, Ese es el miedo, esa es la cosa, o sea, esa es la razón de por qué me dilaté tanto, o sea, porque aunque ya sabía que era lo que quería para ese segundo libro, se puede decir, este, tenía igual de claro lo que iba a pasar, este, realmente la cosa era de que yo no quería que fuera una mala segunda parte. Es como lo que hizo que me tardara de más y todo eso. pues, Entonces, por ese lado, fue así. pues más que nada, o sea, no el hecho de decir que es una mala segunda parte, pero si a ti te gusta, yo no le veo, o sea, tú tienes que estar convencida con tu No, trabajo, o sea, cada quien. sí, Sí. pero por ejemplo, a mí Uh-huh. me pasa cuando escribo, ya ves que te comentaba que Ajá. a mí me gusta escuchar canciones para idear ciertas escenas o ciertas cosas de la Uh-huh. historia. Por ejemplo, a mí lo que también me pasa es de que cuando estoy escribiendo, estoy escuchando Uh-huh. esa canción que me hizo tener esa idea y al escribir, no sé si te pasa, porque a mí me pasa, al Ajá. escribir, estoy escribiendo la escena, escuchando la canción y como que me da una emoción, como que me empiezo a emocionar con lo que estoy escribiendo, lo estoy leyendo y lo estoy escribiendo, corrigiendo y me emociono, o sea, me causa una emoción al estar escribiendo esa escena que me inspiró la canción. No sé si, por ejemplo, tú Ah, sientes esa sí, sí me ha emoción, pasado. Sí, sí, como cuando sientes algo en sí, el esa estómago de emoción. emoción. Ah, sí, es muy padre, es una emoción muy bonita, o sea, sobre todo cuando llegas por fin al final de esa escena, porque hay escenas en las historias que son muy complicadas de llegar a escribir, y ya cuando las terminaste es como, ay, qué bonito, me siento orgullosa de mí, orgullosa de mí, en tu caso, de decir, ya la terminé, la logré, sí le pude hacer justicia a lo que traía aquí en mi cabeza, lo pude plasmar aquí, qué padre. Sí, por ejemplo, Entonces, ¿tú también eres más brújula que mapa o eres más? como brújula que mapa. O sea, ¿tú eres más escritor de brújula o eres más escritor de mapa? Cuando se dice escritor de brújula es el que va, o sea, no tiene tan, o sea, tiene todo en su cabeza y va a la aventura, básicamente, escribir, casi no hacen escaletas ni nada de eso. O eres de los que les gusta planificarlo todo antes de escribir. Ese es el mapa. Mapas son los que lo planifican todo y los brújulas son los que se van a la aventura, básicamente, a escribir. Se les viene la idea y van y escriben y ya. Pues yo creo que soy mapa. O sea, porque sí tengo mi idea, O una mezcla. sí tengo mi idea en la Uh-huh. cabeza, pero basándome en eso, la voy desarrollando lo demás. O sea, poco a poco.
como que me voy guiando basándome en esa idea. Ah, sí escribes más, haces más anotaciones. No, yo todo lo traigo aquí en mi hermosa cabeza. Y sí pasa, a veces pasa que hay historias que ya no vuelven nunca y se van y ya no regresan. Pero generalmente siempre encuentras cómo seguir escribiendo. ¿Por qué te ha pasado que se te olvidan ciertas cosas de la historia? Sí, sí, me pasa que a veces se me olvida, por ejemplo, con esta que es la que me está causando más retos, la historia de que es como de miedo, se puede decir. Hay cosas que se me olvidan, cosas. Entonces, eso hace que se me complique, por eso, porque o sea, yo la mayor parte de la historia la tengo muy basada en lo que son los personajes. Entonces, llega un momento en que a veces hay algo que como que es demasiado abstracto, y lo de que es demasiado abstracto en una historia de miedo ya no da miedo porque la gente no lo entiende, no se lo puede imaginar y se vuelve aburrido. Y ahí tengo que regresar de nuevo y volver a escribir porque digo, no, espérate, esto no se entiende. Se lo di a leer a mis hermanas que no son muy lectoras, porque como no son muy lectoras, si ellas lo entienden es que voy por buen camino, porque está súper claro. Pero si no lo entienden, entonces, entonces yo digo, no, pues no, necesito regresarme, y entonces me tengo que regresar, luego se lo paso a otra persona, a ver si lo lee y le entiende, y si digo, no, es que ya se está volviendo medio plano, ok, tengo que regresar, y he hecho un montón de correcciones de capítulos. Si quieres, algo más que quieras agregar, algo más que quieras hablar. Yo creo que ya sería todo, creo que no tengo mucho más que contar, más que pues decir gracias por invitarme. Y ¿qué más puedo decir? Pues que sigan tu canal, que sigan tu podcast, y que si quieren también me sigan a mí, me pueden encontrar como Marina Selvas en todas las redes sociales, o que compren mi libro también, me estaría mal. Y pues ya, sería todo. Sí, entonces te mandamos a la gente a tu canal y a todas tus redes sociales que son Marina Selvas Monch. Así es, Sí, Marina Selvas, nada más, Marina Selvas. En Facebook es Marina Selvas, en Instagram es Marina Selvas, en YouTube es Marina Selvas. en TikTok Y también. creo que en TikTok es Suter001, con Z y doble T, pero generalmente pueden seguirme en YouTube y en los demás redes sociales si no me encuentran en TikTok. Sí, Pero sí, pero sí, en TikTok es Suter001, o sea, con Z y doble T, básicamente. sí, Básicamente eso sería todo. Muchas gracias por invitarme. Francisco, estuvo padre la plática, aunque se traba un poco, pero bueno, interesante. sí, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y si Uh-huh, quieren adquirir el libro de Marina, lo voy a dejar en la descripción ajá, de este video. uh-huh, También si quieren sí. saber de lo que se trata el libro y todo lo que pueden encontrar en él, está la reseña en mi canal. Y ahí también está Uh-huh. su enlace para que puedan adquirirlo por Amazon solamente, ¿verdad? Sí, por Amazon. Ahorita sí, solamente por Amazon. Ah, ok. Entonces, yo creo que eso es todo por ahora. A todo aquel que vio o escuchó este podcast, porque también lo voy a subir a Spotify. Uh-huh. A todo aquel que escuchó o vio este capítulo, les agradecemos. Síganos en todas las redes sociales. En mi canal Escribe tu Destino. Este podcast es Inspira tu Destino. Denle like, Uh-huh. suscríbanse, comenten, a ver qué les pareció. Estamos recibiendo todo el feedback posible, tanto en mi canal como en el de Marina. Y pues nada, gracias por todo. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima. Bye.